Pues vamos a continuar en estos poquitos días que nos quedan hasta la Inmaculada, comentando esos pasajes del Antiguo Testamento en los que vemos figuras o imágenes de la Virgen María, como Eva en el paraíso, como el arca de la alianza, como el arca de Noé, también como la mujer del Salmo 44, que veíamos el viernes. El sábado y domingo no hemos podido, pero seguimos hoy contemplando una de las figuras femeninas más bonitas de toda la Escritura y que más nos ayudan a conocer a la Virgen, que es la esposa del Cantar de los Cantares. Sabéis que la Biblia está dividida en libros, que los libros están agrupados en colecciones. Concretamente en el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros se llaman el Pentateuco, también se les conoce como la Ley. Hay un conjunto grande de libros al final del Antiguo Testamento que son los libros proféticos, se les conoce como los profetas, por eso Jesús a veces habla de la ley y los profetas. Después hay grupos de libros, los libros históricos, los libros sapienciales y los libros poéticos. Los libros sapienciales y los poéticos. El Cantar de los Cantares normalmente está dentro de los libros poéticos, junto con el libro de los Salmos, en los 150 Salmos, y con el libro también de las Lamentaciones. Y el Cantar de los Cantares es un gran libro de amor que se compuso aparentemente para las bodas del rey Salomón, igual que el Salmo 44. Narra los amores de un esposo y de una esposa, y es una narración tan explícita, tan visual, tan gráfica a veces, que durante muchos tiempos las traducciones de la Biblia en castellano no traducían el libro del Cantar de los Cantares. Había algunos editores que les daba tanta cosa, tanto apuro, que lo seguían dejando en latín. Ibas leyendo tu Biblia en castellano y llegabas a un libro que estaba en latín, no se había traducido, porque era demasiado explícito. Son poemas de amor muy explícitos, que para nosotros no hablan, lógicamente, de Salomón y de su primera esposa, Sulamita, sino que hablan del matrimonio o del desposorio místico entre Dios y el hombre, en concreto en el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, sabemos, entre Jesucristo y la Iglesia, o Jesucristo y el alma, entendida como esposa de Cristo, mi alma que se desposa con Cristo, y la figura preeminente que recoge todo lo que es la Iglesia, pues es la Virgen María. Así que está hablando de la Virgen María, libro del Cantar de los Cantares. No lo podemos comentar todo porque entonces no tendríamos tiempo. Yo os aconsejo a leer algunos comentarios. El más antiguo y de los más importantes que se recoge es el de Orígenes, padre de la Iglesia, de principios del siglo, de finales del siglo I, principios del siglo III, Orígenes. El comentario de San Bernardo de Claraval en el siglo XI, XI. Este monje hizo un comentario preciosísimo al Cantar de los Cantares, y últimamente del mismo autor que hace los comentarios del Evangelio que estamos vendiendo ahí, José Fernando Rey, tiene también un comentario al Cantar de los Cantares muy bonitos. Lo que voy a hacer es leeros algunos pasajes donde vemos que se habla de la Virgen María. Son 5 cánticos, tiene una introducción, hay un epílogo y 5 cánticos. En esos cánticos se están intercambiando expresiones de amor. ¿Sí? En el primero, la esposa le dice al esposo lo hermosa que es, y el esposo le dice a la esposa lo hermosa que es ella. En el segundo, el esposo es el que se acerca a la esposa seduciéndola y pidiéndola que venga a él. Y ella al final va y la abraza con un abrazo tan fuerte, dice, la ha abrazado y no lo dejaré jamás. En el tercer cántico, el esposo sencillamente está ensalzando la belleza de su amada. En el cuarto, el esposo acude otra vez a la amada, pero no para que ella salga, sino para él entrar. Ábreme, hermana mía, esposa mía, ven a mí, y ella no le abre, y luego hay que buscarle por todas partes. Y en el quinto cántico, el esposo vuelve a ensalzar la belleza de su esposa, de su amada, y ella termina diciendo esas palabras tan bonitas que se leen en las bodas. Grábame como un sello en tu frente, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte y es cruel la pasión como el abismo. Y entonces en el primer cántico, cuando la esposa se plantea, dice, dime tú, amor de mi vida, ¿dónde estás descansando? Y entonces el esposo le dice a la esposa, si tú no lo sabes, la más hermosa de las mujeres sigue el rastro de las ovejas y lleva a pastar tus cabritos junto a las chozas de los pastores.
Y ahí está hablando de la Virgen María, porque está hablando de la más hermosa de las mujeres, que es la fiesta que celebraremos precisamente pues el jueves, la que no tiene mancha, la que es más hermosa. Hay que saber que la belleza en la Escritura es igual a la santidad. La más hermosa es la más santa. Y le dice a la Virgen que si quiere saber dónde habita ella, tiene que seguir el rastro de sus ovejas, de las que están escuchando su voz, de las que le han seguido, que a través de ella conocerá dónde está él, y que lo que tiene que hacer es ella seguir el rastro de las ovejas y llevar en pos de sí a los cabritos. En Mateo 25 el Señor habla con claridad y dice que el Señor separará a las ovejas y los cabritos. Las ovejas se salvan, los cabritos están en pecado y se condenan. Y entonces el Señor le dice a la Virgen que nos lleve a los pecadores, que nos lleve, ¿hasta dónde? Dice, junto a las chozas de los pastores. ¿Qué lugar es ese? Pues evidentemente es Belén. Está pidiendo a la Virgen María, la más hermosa de las mujeres, que nos lleve a los pecadores a contemplar el misterio de la Encarnación, donde podremos arrepentirnos. Capítulo primero, el primer cántico de los 5 del Cantar de los Cantares. En ese mismo cántico, un poquito más adelante, le describe a la esposa diciendo, como el lirio entre cardos, así es mi amada entre las jóvenes. Y esta expresión de lirio siempre ha sido aplicada a la Virgen María. Por eso le hemos puesto aquí un montón de lirios. Desde San Beda el Venerable, que es un autor del siglo VII, él habla de que el lirio se parece a la Virgen porque es blanquísimo en sus pétalos, como el cuerpo purísimo de María, y sin embargo es dorado en sus estambres, como el alma que está estirada, apuntando al cielo de la Virgen Santísima. Así que se habla del lirio, se está hablando de ella. Algún detalle más, no puedo avanzar mucho más porque es que no nos daría la vida, pero bueno. En el tercer cántico se dice de ella varias cosas. Se dice, el esposo dice de la esposa, como torre de David es tu cuello, edificada como fortaleza. 1000 escudos penden de ella, todos los paveses de los héroes. Va haciendo una descripción de todo el cuerpo de su amada. Pero cuando llega al cuello, le dice, ese cuello es como la torre de David. ¿Por qué? Porque David había edificado, sabemos que había edificado una torre donde había encerrado, donde había guardado todos los tesoros. No se conserva la torre, no se conservan los tesoros, pues debió ser pues, en alguna de las conquistas. Y entonces la Virgen María efectivamente es torre y es cuello. Es cuello porque si Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, según explica San Pablo, María es la figura, la persona que hace de intermediaria, la mediadora de todas las gracias, a través de la cual nos viene todo de Cristo y a través de la cual nosotros podemos llegar hacia Él. Así que es el cuello en ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Pero ese cuello es la torre de David, porque es la fortaleza, y así la llamamos en el rosario, ¿verdad? Torre de David, torre de oro, casa de... Pues es porque es la fortaleza y porque en esa torre de David, en el cuello, en nuestra Madre la Virgen, el Señor ha encerrado todos sus dones, todos los tesoros, todas las gracias, todos los dones, todos los carismas, todos los frutos del Espíritu Santo están contenidos en la Virgen María, que es por eso como la torre de David, el lugar donde el Rey ha atesorado pues, todos sus tesoros. Y termina diciendo, 1000 escudos penden de ella, todos los paveses de los héroes. Porque es verdad que María es escudo y es fortaleza para los héroes, para los que estamos librando la batalla, pues María es la que nos está protegiendo. Un pelín más adelante, en el versículo 7 del capítulo 4, seguimos en el tercer cántico del Cantar de los Cantares, dice, toda hermosa eres, amada mía, no hay tacha alguna en ti. Y esto efectivamente tiene que ver solo con la Virgen María. Y es impensable que aunque se estuviera hablando de las bodas del rey Salomón, aunque el autor humano, ¿no? el que escribió humanamente, estuviera pensando en las bodas del rey Salomón, es impensable que pudiera decir de la esposa, que era una extranjera, y que el rey Salomón estaba desobedeciendo, casándose con ella. Es impensable que pudiera decir, toda hermosa eres. No hay tacha alguna, porque sí que había tacha en ella. Igual que ayer el viernes, cuando veíamos el Salmo 44, también en la descripción que hace del esposo, le llama Dios. Le llama Dios al esposo. Entonces son momentos en los que el autor humano está escribiendo algo que se sorprende él mismo
de por qué está escribiendo esto y no sabe por qué lo está escribiendo y no entiende lo que él mismo está escribiendo porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo y lo pone para que nosotros, 2000 años después, podamos leerlo y entender que está hablando de la Virgen María, que es toda santa, panagios, toda santa, toda hermosa y la que no tiene tacha, no hay mancha, es la Inmaculada. 2 detalles más y ya termino. Dice en el cántico quinto, ya hacia el final, capítulo 6, versículo 10, dice: ¿quién es esta que avanza como la aurora, bella como la luna, iluminada por el sol? María es aurora. María es aurora porque ella es anuncio del amanecer. María es la que viene antes del Señor, y a través de ella nacerá el sol. El anciano Zacarías, el sacerdote Zacarías, cuando después del embarazo y el nacimiento de Juan Bautista se le suelta la lengua y comienza a hablar, pues hace ese Benedictus, ese cántico tan bonito, y termina diciendo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Está a punto de visitarnos el sol que nace de lo alto. El sol nunca nace de lo alto. El sol nace de lo bajo, está en el horizonte, está ahí bajito y comienza a elevarse. Pero hay un sol que nace arriba en lo alto y que desciende hasta la tierra, que es Jesucristo. Y entonces Zacarías está hablando de lo que va a pasar, que va a nacer el sol. Entonces María es la aurora, María es aquella que anuncia la llegada del sol y por eso es bella como la luna, porque ella no brilla por sí misma, brilla porque refleja la luz del sol, es como la luna. Por eso los protestantes a veces se equivocan cuando piensan que está mal que queramos tanto, que ensalcemos tanto a la Virgen. Lo que no entienden es que toda la belleza y toda la realeza y toda la hermosura y todo lo que decimos de la Virgen no deja de ser un halago o alabanza al Hijo, que es el que le está dando todo su esplendor, porque María solamente es la luna, la que refleja. Pero también es luna María porque ella brilla en la oscuridad. Que cuando no se ve nada, cuando hay oscuridades, cuando se pierde la fe, cuando las fuerzas fallan, cuando uno está en las tinieblas, pues María está iluminando siempre. Por eso los autores te hablan también de que María es aquella por la que vamos a Jesús. Dice San José María, lo dice muchas veces, María es aquella por la que vamos a Jesús y por la que volvemos a Jesús. Porque no solamente ella nos lleva a Jesús, sino que cuando le hemos perdido, porque estamos en la oscuridad del pecado, María es aquella por la que volvemos a Jesús. Y por eso cuando nos confesamos decimos Ave María Purísima, lo primero. El último detalle, estamos ya al final del último cántico, del cántico quinto, capítulo 8, versículo 5. Dice: ¿quién es esta que sube del desierto apoyada en su amor? Te he despertado debajo del manzano, responde el amor, allí donde te concibió tu madre, allí donde te concibió la que te dio a luz. Y entonces nos habla primero de María volviendo del desierto, apoyada en su amor. Y no sabemos cuántos años tendría el niño Jesús cuando regresaron del desierto, cuando regresaron de Egipto. Probablemente era pequeño el niño. Así que sería el niño el que se apoyaba en María, pero María era la que se apoyaba en el niño, porque toda la vida de la Virgen está sostenida por el amor de su Hijo. Así que ella es la que sube del desierto apoyada en su amor. Y el amor, Cristo responde describiendo a María como la que Él ha despertado. O sea, obra de ese amor, obra de Cristo es haberla despertado debajo del manzano. ¿Por qué? Porque María, siendo donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te dio a luz, siendo María hija de Eva, porque si no hubiera sido hija de Eva, no nos podría haber traído al nuevo Adán que nos iba a salvar, siendo hija de Eva, habiendo sido concebida debajo del manzano, como todos nosotros. Sin embargo, Jesucristo la salvó, la preservó. Por eso ha sido despertada, mientras que los demás debajo del manzano estábamos dormidos en el pecado, se han cerrado nuestros ojos a la vida de la gracia. María ha sido despertada debajo del manzano, preservándola desde el inicio del pecado original y al mismo tiempo siendo hija de Eva, pero despierta
desde el principio, porque abre los ojos a la gracia desde el momento de su concepción, la Inmaculada Concepción. Bueno, termina el Cantar de los Cantares y es precioso, yo os animo a que lo leáis. Está como a la mitad de la Biblia, más o menos, ya veis por dónde va. Es muy cortito y enamora el Cantar de los Cantares. Que nos ayuden estos textos a conocer mejor la Escritura y amar más a nuestra Madre.